El hombre del río. No suelo contar esto porque en el pueblo aprendimos que hay cosas que no se nombran dos veces. Pero han pasado años y todavía hay noches en las que despierto con la garganta ardiendo, como si hubiera tragado agua del río. Yo tenía 22 años cuando regresé al pueblo después de trabajar un tiempo en la ciudad. Era 2016 y aunque muchas cosas habían cambiado, el río seguía igual, ancho, oscuro, silencioso. En ese lugar crecimos escuchando historias parecidas a la que tú mismo me compartiste, sobre criaturas que no eran lo que parecían. Yo nunca creí en eso, hasta que lo vi. Mi hermano menor, Iván, tenía 16 años. Era inquieto, igual que yo a su edad. Le gustaba escaparse por las tardes hacia la orilla, a pescar o simplemente a mirar el agua. Mi madre siempre decía que el río no era para estar solo, pero él no hacía caso. Todo empezó una semana después de que regresé. Una tarde, Iván no volvió a casa. No fue como otras veces. No llegó tarde, no avisó, no apareció al anochecer. Salí a buscarlo con una linterna vieja, siguiendo el camino de tierra que llevaba al río. Recuerdo que el aire estaba pesado, húmedo, como si algo se estuviera pudriendo cerca. Lo encontré, pero no como esperaba. Estaba de pie, mirando el agua, completamente inmóvil. Ni siquiera volteó cuando lo llamé. Me acerqué despacio, con esa sensación de que algo no estaba bien, y entonces lo vi. Había alguien más con él. Un hombre. Alto, bien vestido, limpio, demasiado limpio para ese lugar. No llevaba botas ni ropa de trabajo, sino una camisa clara, impecable, como si no tocara el suelo. Tenía la espalda hacia mí, pero su presencia me heló la sangre. Iván murmuraba algo, como si estuviera respondiendo preguntas. No recuerdo haber pensado, solo actué. Lo tomé del brazo y lo jalé hacia atrás. El hombre giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que viera su perfil. Sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era, fija, estirada, como si no le perteneciera. No deberías interrumpir, dijo. Su voz no era fuerte, pero vibraba en el pecho, como si viniera desde abajo, desde el agua. No respondí. Jalé a Iván con más fuerza y retrocedí sin darle la espalda. Sentía que si lo hacía, algo iba a pasar. El hombre no se movió. Solo nos observó. Esa noche, Iván no habló casi nada. Dijo que el hombre solo le preguntaba cosas, que quería conocer el pueblo, que parecía buena persona. Pero sus ojos no eran los mismos. Había algo apagado en él, como si estuviera distraído incluso cuando me miraba. Los días siguientes empeoraron. Iván empezó a salir más seguido al río. A escondidas. No comía bien, no dormía. Y siempre, siempre regresaba con el mismo olor húmedo, como de agua estancada. Una noche decidí seguirlo. Esperé a que saliera y lo acompañé a distancia. Caminó directo al río, sin dudar, como si alguien lo estuviera guiando. Y ahí estaba otra vez. El hombre. Esta vez de frente. No sé cómo explicarlo, pero su rostro no encajaba. Era atractivo, sí, pero había algo en sus ojos que no era humano. Eran demasiado brillantes, como reflejando algo que no estaba ahí. Iván se acercó a él sin miedo. Yo no pude quedarme quieto. Corrí hacia ellos, gritando su nombre. El hombre me miró y entonces pasó. Su piel cambió. No fue algo rápido ni espectacular. Fue lento.
como si su rostro se deshiciera en algo más suave, más húmedo. Sus facciones se distorsionaron y por un segundo juraría que vi algo que no era humano. Iván dio un paso hacia el agua. Y entendí. No lo estaba convenciendo. Lo estaba llamando. Me lancé sobre mi hermano y lo tiré al suelo. Él se resistía, con una fuerza que no le conocía. Gritaba que lo dejara, que él quería ir. El hombre no se acercó. Solo sonrió y retrocedió hacia el río. No caminó. Se deslizó. Y desapareció en el agua sin hacer ruido. Logré arrastrar a Iván hasta la casa. Esa noche le dio fiebre. Durante días deliró, hablando de voces, de promesas, de volver. Nunca volvió a ser el mismo. Sobrevivió, sí, pero algo en él se quedó allá. A veces se queda mirando al vacío, como escuchando algo que nadie más oye. Y yo. Yo dejé el pueblo un mes después. Porque hay algo que nunca le conté a nadie. Aquella noche, cuando el hombre se hundió en el río, antes de desaparecer, volteó a verme. Y sin mover los labios, lo escuché claro dentro de mi cabeza. No era para él. Era para ti. La mujer que olía a muerte. Me llamo Daniel y esto me pasó en el año 2004, cuando tenía apenas 14 años. No suelo contar esta historia porque durante mucho tiempo ni yo mismo quise creerla. Sin embargo, hay cosas que con los años entiendes mejor y eso la vuelve mucho peor. Ese verano viajamos desde Guadalajara a un pequeño pueblo en la sierra de Michoacán, donde unos tíos tenían una casa vieja que usaban como descanso. Era un lugar tranquilo, de esos donde el silencio pesa más que el ruido, rodeado de árboles, tierra húmeda y caminos de piedra. Como la casa estaba llena de familiares, mis padres decidieron que nos quedaríamos en una especie de hospedaje cercano, una casa adaptada como posada. Era sencilla, pero tenía lo necesario, un patio amplio, algunos animales en corrales y una cocina común que todos podían usar. Las primeras noches pasaron sin nada extraño. Yo dormía pesado, cansado por el calor y las caminatas. Pero todo cambió en la cuarta noche. Me desperté cerca de las 2 de la madrugada con un hambre insoportable. No era normal, era como si no hubiera comido en días. Me levanté sin hacer ruido para no despertar a mis padres y salí al pasillo. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por una luz amarilla en el patio. El silencio era total. Ni perros, ni grillos, ni viento. Llegué a la cocina y comencé a buscar algo. Encontré tortillas y un poco de queso, así que me preparé algo rápido. Mientras calentaba la comida, lo noté. Un olor. Al principio leve, como humedad, pero en segundos se volvió más fuerte. Era un olor agrio, pesado, como algo descompuesto. Pensé que venía del fregadero o de algún animal muerto cerca. Intenté ignorarlo. Salí con mi plato al patio para poder respirar mejor. Me senté en una banca de madera, mirando el cielo. Las estrellas eran tan claras que parecía que podías tocarlas. Pero el olor no se fue. Al contrario, me siguió. Entonces los animales comenzaron a alterarse. Primero una gallina, luego otra, después los cerdos. Un escándalo seco, desesperado. No era normal. Era como si algo los estuviera asustando de verdad. Me quedé congelado, con el plato en las manos, sintiendo como el aire se volvía más denso. Y luego todo se detuvo. De golpe.
Un silencio absoluto. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie, entre la sombra del granero y la luz débil del patio. Era una mujer. Bajita, encorvada, con el cabello largo y enredado. No caminó hasta ahí, simplemente estaba. Como si siempre hubiera estado observando. Su piel tenía un tono extraño, amarillento, como si estuviera enferma, o peor. No sé cuánto tiempo nos miramos, pero sentí algo que nunca había sentido antes, una certeza. Esa mujer no era alguien normal. Levantó la mano lentamente. No como saludo, sino como si le costara moverla. En ese momento las moscas comenzaron a aparecer. De la nada. Zumbaban alrededor de mí, de mi cara, de la comida. Intenté espantarlas, pero eran demasiadas. Se pegaban a mi piel, intentaban meterse en mi boca. El olor se volvió insoportable. Entonces habló. Su voz era gruesa, como si algo le obstruyera la garganta. ¿Estás solo? No respondí de inmediato. Sentía el corazón golpeándome en el pecho. ¿Estás con tu familia? Asentí sin darme cuenta. No quería hablarle. No quería provocarla. Di un paso atrás. Luego otro. Sin dejar de mirarla. Ella no avanzó. Pero tampoco dejó de verme. Las moscas se volvieron más agresivas, como si reaccionaran a cada uno de mis movimientos. Tropecé con la banca y casi caigo, pero logré mantenerme de pie y retroceder hasta la puerta de mi habitación. Entré de golpe y cerré. El olor desapareció. Las moscas también. Como si nunca hubieran existido. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, mirando la puerta, esperando escuchar algo. Y lo escuché. Un golpeteo suave en la ventana. 3 veces. Lento. Como si alguien tocara con los dedos. No me atreví a voltear. A la mañana siguiente le conté a mis padres. Dijeron que seguramente era alguien del pueblo, una señora que andaba perdida o algo así. Nadie le dio importancia. Pero yo no podía olvidarla. Durante días soñé con ella. Siempre igual. Parada afuera. Pidiéndome que la dejara entrar. Años después entendí algo que me dejó sin aliento. Ese olor. No era humedad. No era basura. Era el olor de la carne podrida. Y las moscas. No estaban conmigo. Estaban con ella. Lo peor es que, cuando le conté esto a mi madre años después, ella se quedó callada demasiado tiempo. Y finalmente me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esa misma noche, en el pueblo, encontraron el cuerpo de una mujer desaparecida. En el granero. Exactamente donde yo la vi. Pero según el reporte, llevaba al menos 3 días muerta. El que despidió a todos. Mi nombre es Tomás y lo que voy a contar ocurrió en diciembre de 1994, en un pueblo costero de Oaxaca al que mi familia iba desde que yo era niño. No es una historia que me guste repetir, porque incluso ahora, tantos años después, sigo sintiendo que algo de esa noche no terminó, como si todavía faltara que alguien más se despidiera. La casa no era lujosa,
pero tenía algo que nos hacía volver siempre: el silencio del pueblo, el sonido del mar de fondo, y la sensación de que ahí el tiempo no corría igual. Era un lugar donde todos se conocían, donde los vecinos cuidaban lo que no era suyo, y donde las puertas rara vez se cerraban con llave. Entre todos los habitantes, había un hombre que destacaba: don Eusebio. Era pescador, fuerte a pesar de su edad, y tenía una manera de hablar que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Se había vuelto cercano a mi padre con los años, y cada vez que íbamos, era como si estuviéramos visitando a otro familiar. Esa Navidad, la casa estaba llena. Tíos, primos, risas, comida, todo lo que uno espera de esas fechas. Esa noche, mi padre y algunos de mis tíos encendieron una fogata en el patio trasero. Yo, aunque tenía apenas 10 años, me quedé cerca, escuchando sus conversaciones sin entender del todo. Fue entonces cuando lo vimos. La reja de la entrada chirrió, como siempre lo hacía al abrirse. Mi padre volteó, sonrió y se levantó de inmediato. Eusebio, dijo, con esa familiaridad de años. Yo también lo vi. No tengo duda de eso. Entró caminando despacio, más de lo normal. Cuando mi padre lo abrazó, recuerdo que frunció un poco el ceño, como si algo no le cuadrara, pero no dijo nada. Hablaron un rato, cosas simples: salud, recuerdos, deseos de fin de año. Pero había algo raro en don Eusebio, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. Su voz sonaba más apagada, como si le costara sostenerla. En un momento, mencionó que no había podido pasar esas fechas con su familia. No explicó por qué. Solo lo dijo, y luego cambió de tema. Mi padre lo invitó a quedarse con nosotros, pero él negó con una leve sonrisa. No, todavía me falta gente por ver. Eso fue lo que dijo. Se despidió de mi padre como si fuera la última vez. Lo noté, aunque en ese momento no supe por qué. Luego salió por la misma reja por la que entró. Cuando mi padre volvió a la fogata, mi madre le preguntó qué había ido a hacer a la entrada. Él, extrañado, respondió que había saludado a Eusebio. Nadie más lo había visto. Recuerdo el silencio que siguió. No fue largo, pero fue incómodo. Mi padre, algo molesto, decidió ir a buscarlo, convencido de que era una broma o que los demás no habían puesto atención. Yo lo seguí a cierta distancia, sin que se diera cuenta. La casa más cercana estaba a unos 100 metros, por un camino de tierra rodeado de árboles. La luz de las casas apenas alcanzaba para ver el sendero. Fue ahí donde lo encontramos otra vez. Don Eusebio salía de la casa de los vecinos. Mi padre lo llamó. Él se detuvo, giró lentamente, y lo miró. Esa mirada, todavía la recuerdo. No era triste, no era alegre. Era vacía. Hablaron un momento. Mi padre le preguntó si todo estaba bien, si había pasado algo. Don Eusebio solo dijo que nadie quería hablar con él. Fue entonces cuando ocurrió. Se dio la vuelta para irse, y la luz de un foco lejano lo iluminó lo suficiente como para que mi padre se quedara inmóvil. Yo también lo vi. No tenía pies. Sus piernas terminaban en la nada, y aún así avanzaba, como si flotara a unos centímetros del suelo. No caminaba, se deslizaba. Mi padre no dijo nada. No gritó. Solo se quedó ahí, observando cómo la figura de Eusebio se alejaba hasta fundirse con la oscuridad. Después de unos segundos que parecieron eternos, caminó directo a la casa de los vecinos. Yo me quedé afuera, temblando. Escuché fragmentos de la conversación. Voces bajas, incrédulas. Murió hace 2 semanas.
El accidente en la carretera. Muchos lo han visto. Mi padre salió distinto. No sabría explicarlo, pero ya no era el mismo. Esa noche nadie durmió bien. Algunos lloraron, otros no dijeron nada. Al día siguiente fuimos a la casa de la familia de Eusebio. Todo era real. El velorio ya había pasado. Su esposa confirmó todo. Nadie nos había avisado para no arruinar las fiestas, dijeron. Pero lo que más me perturbó no fue saber que estaba muerto. Fue entender lo que él había dicho. No me quisieron hablar. No puedo pasar el año con mi familia. Me falta gente por ver. Con los años, comprendí algo que nadie más parece querer aceptar. Don Eusebio no estaba apareciéndose para asustar. Estaba despidiéndose. Y lo peor de todo es que, según lo que me contó mi padre antes de morir, él no fue el último al que visitó. Porque semanas después, alguien tocó nuestra puerta en la madrugada. Y aunque nadie abrió, mi padre juró haber escuchado su voz desde afuera, diciendo su nombre. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El silbido. Yo crecí en un pueblo de la Sierra de Puebla donde, después de las 9 de la noche, ya no se escuchaba casi nada. Apenas el ladrido de un perro lejano, el zumbido de los insectos y, muy de vez en cuando, el motor de una camioneta vieja cruzando la calle principal. En ese lugar uno aprendía a distinguir los sonidos normales de los que no lo eran. Por eso, cuando escuché aquel silbido por primera vez, supe que no pertenecía a nadie vivo. La historia empezó en 2011, cuando yo tenía 16 años. En el extremo norte del pueblo, pasando las últimas casas y un camino de terracería rodeado de magueyes, había una finca derrumbada que todos conocían como la Casa de los Flores. Ya no quedaban más que 2 cuartos en pie, parte del corredor y una barda vencida por las raíces. Decían que antes vivió ahí un hombre llamado Ezequiel Flores, un cacique de esos que todavía se creían dueños de la gente aunque ya no vivieran tiempos de hacienda. Según contaban los viejos, durante los años 70 había hecho daño a varias familias, despojando terrenos y mandando golpear a quien se le opusiera. Una noche lo encontraron muerto dentro de su casa, sentado en una silla, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Nunca hubo culpables. Con los años, la finca quedó abandonada. Luego empezó el rumor. Algunos aseguraban que, en noches de luna débil, desde el patio interior se escuchaba un silbido corto, siempre la misma secuencia, como si alguien llamara a otra persona escondida entre la maleza. No era una melodía alegre ni triste. Era peor. Sonaba como una señal. Yo no creía esas cosas. En el pueblo se inventaban historias para todo. Pero una noche de octubre, regresando de un partido en la cancha de la cabecera, tomé el camino corto con mi primo Saúl y con Mauro, un vecino que siempre fingía ser más valiente de lo que era. Íbamos en bicicletas, sin lámparas, guiándonos apenas por la claridad sucia de las nubes. Al pasar cerca de la casa, escuchamos el silbido. Los 3 frenamos al mismo tiempo. No venía de la calle ni del monte. Venía del fondo de la finca, detrás de la barda caída. Saúl fue el primero en decir que seguramente era alguien queriéndonos espantar. Mauro soltó una risa nerviosa. Yo no dije nada, porque en realidad estaba tratando de entender qué me incomodaba tanto. No era el sonido en sí. Era la sensación de reconocerlo, como si lo hubiera oído antes en algún sueño.
Nos bajamos de las bicicletas y avanzamos entre la hierba seca. El lugar olía a humedad, a tierra removida y a algo rancio que no supe identificar. Cuando llegamos al arco del corredor, el silbido volvió a sonar, ahora más cerca, más limpio, como si alguien lo hubiera lanzado justo detrás de mi hombro. Mauro salió corriendo de inmediato. Saúl retrocedió 2 pasos. Yo levanté la vista hacia uno de los cuartos sin techo y vi una sombra cruzar el vano de la ventana. No fue una figura entera, ni una aparición clara. Fue algo peor, la impresión exacta de que alguien se había asomado para comprobar que ya estábamos ahí. Entonces Saúl me agarró del brazo y me jaló con una fuerza que nunca le conocí. Nos fuimos sin voltear, tropezando entre piedras y espinas, hasta llegar de nuevo al camino. Mauro ya estaba montado en su bicicleta, pálido, temblando. Nadie habló hasta que estuvimos de vuelta en el centro del pueblo. Durante semanas intenté convencerme de que aquello había sido una broma. El problema fue que, a partir de esa noche, empecé a escuchar el silbido en otros lugares. Primero una madrugada, afuera de mi ventana. Después, en el solar de mi casa, junto al gallinero. Siempre 3 notas cortas, una pausa y luego una más larga. Nunca veía a nadie. Pero los perros se quedaban quietos, con el rabo entre las patas, mirando hacia el mismo punto oscuro. Mi abuelo fue el único que me tomó en serio. Cuando se lo conté, no pareció sorprendido. Me dijo que de joven había trabajado para Ezequiel Flores y que ese silbido era la forma en que el patrón llamaba a sus hombres por las noches cuando iba a sacar a alguien de su casa para golpearlo o desaparecerlo. Me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: el silbo no llama a cualquiera, llama al que ya miró de más. Quise pensar que era otra leyenda para asustarme hasta que Saúl desapareció. No fue una desaparición misteriosa de película. Fue peor, porque fue realista. Salió una tarde rumbo a la tienda y no volvió. Lo buscaron 3 días completos. Hallaron sus huellas en el camino de terracería, cerca de la finca, y nada más. Ni sangre, ni ropa, ni señales de forcejeo. Mauro juró que la noche anterior también había escuchado el silbido fuera de su casa, pero se fue del pueblo a la semana siguiente y nunca quiso volver a hablar del tema. 2 meses después, en diciembre, yo regresaba de ayudarle a un tío en su taller cuando vi luz dentro de la casa abandonada. No una luz fuerte, sino la claridad amarilla de una lámpara de petróleo. Me detuve a varios metros, escondido entre los magueyes. Desde ahí escuché el silbido y luego otro sonido, pasos arrastrados sobre el piso. Debí irme. Cualquier persona sensata se habría ido. Pero había pasado demasiado tiempo pensando en Saúl, imaginando que seguía vivo, herido, escondido, esperando que alguien lo sacara de ahí. Me acerqué por la parte trasera, donde la barda estaba más baja, y miré al interior. Había un hombre sentado en una silla de madera en medio del patio. Llevaba sombrero, camisa clara y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía inmóvil, como esperando. Frente a él, de pie, había otra silueta. Al principio pensé que era Saúl. Sentí un alivio tan brutal que casi lo llamé. Pero entonces la figura giró un poco hacia mí y entendí que no era él. Era yo. No una persona parecida. No un juego de sombras. Era mi cuerpo, mi cara, mi misma chamarra gris. De pie, con la cabeza inclinada, mirándome desde el patio como si me hubiera estado esperando desde siempre. El hombre sentado soltó entonces el silbido, una sola vez, y mi doble levantó el brazo despacio, señalando hacia la silla vacía que estaba a su lado. Corrí hasta vomitar. A la mañana siguiente fui con 2 hombres del pueblo y con mi abuelo. Entramos a plena luz del día. No había lámparas, ni sillas, ni huellas recientes. Solo tierra, muros vencidos y, en el rincón del patio,
medio enterrada, una pulsera de hilo rojo que Saúl usaba desde niño. Nunca la reclamó nadie porque nunca apareció su cuerpo. Yo me fui del pueblo en 2013. No he vuelto a vivir ahí. Mi abuelo murió sin contarme todo lo que sabía, y la casa, según me dijeron, terminó por caerse con las lluvias de 2019. Aún así, cada cierto tiempo, cuando manejo de noche por carreteras vacías o cuando el viento entra por una ventana mal cerrada, escucho esas 4 notas. Lo peor no es recordar la finca. Lo peor es entender algo que antes no quería aceptar. El silbido no viene de la casa. Viene de lo que se quedó en mi lugar.